trataba y desde la parte como emocional del daño a estas personas. Ujú. Y yo estaba viendo unos videos de las audiencias. La gente molesta cuando salen los acusados y este hombre que hizo la burla, el principal responsable. Y uno nota el dolor por el engaño y cómo la gente narra sus historias. Y uno que conoce dominicano de allá, dominicano de aquí, de cómo se reúne cada peso, por ese peso de la cultura dominicana de que hay que tener su bojío, hay que tener una casa, hay que tener un apartamento, hay que tener, no llegar a viejo sin techo. Ese esfuerzo de todas esas personas burlado, porque no es, aquí hubo financieras que cayeron y se complicaron, trataron de diversificar carteras, otros igual de delincuentes y sinvergüenzas. Pero una persona que tome el dinero, venda otra vez, pero que además haga inversiones particulares, que compre. Entonces él con el dinero del otro comprar apartamentos y tener una vida de lujo y algo de 1.5 millones de dólares, 2 Y millones, exhibirla, y porque eran exhibirla, dos cosas. enrostrarle, burlarse. Y cuando le reclaman, pero una burla sistemática, ¿no? O sea, se sentía como impunidad, ¿no? Nada va a ocurrir. Y los medios, sobre todo televisión, consistentemente transmitiendo las protestas de muchos ciudadanos estafados, engañados frente a las oficinas y hasta frente a la casa del sujeto. Al final hay una acusación, al final no sé si desde hace tiempo se hacía la investigación, pero entiendo que eso fue fundamental, que la gente asumiera sus casos ya engañados, a emplear tiempo, a estar al frente, a exponerse y comienza el proceso. Y la verdad que eso duele. Y uno dice, mira, hay que tener más cuidado, sí, pero hay gente que es descuidada en lugares de inversión o se deja atraer por ofertas atractivas, sobre todo las personas que van financieras o financieras, como le decía Jackie. Pero en estos casos ocurre muchas veces que hay compañías establecidas y uno supone que como están ahí, tienen una fachada, la autoridad tiene control sobre ellas y que tienen una fiscalización adecuada. Pero ocurre que no, están en el centro del pueblo, muy vistosas, y ocurre que no están sujetas a regulaciones y se supone que si hacen grandes negocios debería tener una fiscalización, como ha ocurrido con muchos centros de matar personas, que le llaman clínicas, y consultorios que son usados como clínicas. Uno supone que están habilitadas, validadas por el Ministerio de Salud y hasta que llega el reportaje, hasta que llegan las muchachas a los reportajes, a los trabajos de investigación, luego se activa la autoridad. Y es un tema que recurrente. Sí hay que tener cuidado a dónde usted coloca su dinero. Sí hay que tener cuidado donde una persona va a un tipo de cirugía que puede ser estética. Sí hay que tener mucho cuidado en lugares donde la tierra está vendida 5 o 6 veces, eso no aparece en los títulos, o hay sobretítulos, pero la autoridad tiene que jugar ese rol principalísimo de fiscalización, de validaciones, porque es que se está ahí y se promueve y está en el medio, uno entiende que es legal, que es legítimo y que es legal. O sea, no es un centro de droga, de cocaína, que no puede anunciar, pero si está ahí, bueno, pero tiene que ser legal. Debida diligencia, sí, pero hay que afinar la puntería. Es un caso muy, muy doloroso. Muy doloroso. Hay gente hablando de que el Estado compensa, intervenga. No, el Estado no No, tiene sí, que meterse en eso.
el individuo tiene propiedades y el dinero tiene que salir de ahí. Probablemente hay una parte que ha sido dispendiada, que no aparezca, bueno, cárcel, que busque. Pero hay una parte que puede ser resarcida. Pero es doloroso, muy dolorosa esta historia, estos testimonios de personas que ahorraron mucho tiempo y que ya cayeron en la trampa de un estafador. Te doy un dato. Cuando yo creía que ya tenían su techo. En muchos de los jóvenes que se han ido a la Florida se dedican a lo que ellos le llaman realtor. ¿Cómo? Realtor. Realtor es sí, realtor. El negocio inmobiliario. Sí, realtor. Pero tú no puedes salir a vender una casa, hacer nada en los Estados Unidos sin una licencia. Sí. Y para darte una licencia, además de pasar algunas pruebas técnicas, hay una especie de depuración. Sí, un registro de Aquí depuración. tú te quedas sin empleo, sales a vender solares, sales a vender inmuebles. A veces sucede que te ponen en mano, o al revés, un inmueble de lo que tú no te imaginas que va a ganarte. Y entonces entra todo lo que tiene que ver con la impericia, la codicia y todo eso. Aquí hay vendedor, te lo digo yo por experiencia con algunos clientes, que el vendedor le dice, eso es tuyo ya, seguro, ya yo te lo conseguí. Ahora tú tienes que darme algo adelante para mí. Y entonces, y el tipo que le gusta el apartamento se vuelve loco. Y ahí viene todo. O sea, tú tienes un sinnúmero de... No estoy diciendo que todo el mundo lo haga, que hay gente vendiendo de manera honesta, engaño, pero no hay regulación en ese sentido. Pero el problema, eso es cierto, Julián, pero el asunto es más grave. No, yo me refiero a lo simple del vendedor. Sí, Ahora, el construir es peor. Porque el individuo, perdóname, el individuo Sí. compra el solar. Pablo tiene un solar, de los solares que tú tienes, 30 millones, 2 millones de dólares, el solar. Él hace contigo una promesa de compra-venta. Él te da $100,000. Y te va a pagar el solar en 2 años. Pero él pega un letrero. El solar no es de él, ni tú le has dicho que puede construir. Uh-huh. Y él arranca. Pega un letrero ahí, pone apartamentos, 100 apartamentos de $1 millón cada uno. La gente le va abonando, porque le gusta el lugar, imagínate todo, le va abonando. Él te debe a ti $2 millones, pero ya él tiene en el bolsillo, sin haberte pagado a ti, 10 millones de dólares. Y él no ha pensado poner primer blog. Ya la quiebra o no es un tema de testículo y de escrúpulo. ¿Hasta dónde está dispuesto a aguantar el fraude? Y eso lo repite en otros lugares. Y aquí hay gente muy bien. Lo primero es que es milagroso que él esté vivo. O sea, no, a mí también me luce que así tiene bien. que ver con la Virgen de la Altagracia. Hay muchas mujeres que la han estafado, de pocos Dios, hombres. de que entre tantos y tantos también hombres, estafados, burlados, Sí. no haya aparecido alguien que perdiera el control. Pero hay un tema, un subtema bastante antipático en todo esto también. En los Estados Unidos para todo hay que certificarse. Para todo. Ahí voy, exacto. Para todo hay que hacer una certificación. E incluso ya médicos cada cierto tiempo hay que volver Claro. a pasar los exámenes para y abogado tener categoría, también, para no hablar de los abogados, ¿no? el board. Ahora, el asunto está en que aquí, para tú tener una financiera y llamarte financiera, debes estar registrado en la Superintendencia de Valores. Y se supone que una persona que va a invertir en una financiera o va a construir o va a comprar más bien a una empresa de esta un apartamento, se cuide. Entonces hay un problema de que yo siempre repito aquella frase de limosna abundante hasta el santo desconfía. Y el problema central viene de que ese tipo de personas, eso que tú acabas de relatar, que es la purita verdad, pero ¿qué pasa? Como el tipo está en fraude, el tipo a ti te está ofreciendo unas facilidades, unos precios y unas facilidades de pago que el VHD no te lo puede ofrecer porque es una empresa seria, VHD inmobiliaria, por ejemplo, para poner un ejemplo. Sí. Entonces tú dices, coño, qué oportunidad. Pero mira, aquí hay 4 edificios que es, óyeme, todos son el 40%. Además hay que pagar tanto. Me dijo que le puedo pagar tanto de tal forma. Entonces la persona se obnubila, pierde el sentido y es incapaz de hacer algo tan simple como, ¿y quién es usted?
Juancito Pérez Vidal, alias Tito, Reality. Coño, vamos a buscar a ver quién es Juancito Pérez Vidal, alias Tito. Pero es miembro de Acoprovis. O sea, ¿qué certificación tú tienes? Algo elemental. A veces lo son. A veces lo son. Pero en este caso no. No lo sé. En este caso no. No lo Pero sé. a lo que voy, y difícilmente puede haber ocurrido. Pero ellos, Acoprovis se ha cuidado, tradicionalmente mucho, se cuida, se ha cuidado bastante. Sobre todo para este tipo de estafa descomunal. ¿Tú ves? Entonces, el asunto está en que hay manera, cuando usted de limosna abundante hasta el santo desconfía. Si los apartamentos en Arroyo Hondo clase A cuestan 12 millones de pesos, hoy de repente aparece un gracioso que te dice que él te vende un apartamento en 5. Y tú no, espérate, vamos a averiguar. Entonces hay un problema con eso. Yo contaba el otro día que hablamos de esto fuera del aire, de un gran amigo mío que estuvo a punto de perder los ahorros de su vida. Y un gran amigo del gran abogado le dijo, coño, pero ¿cómo tú eres capaz de meterte en esto sin antes hablar conmigo? ¿Cómo hablar contigo? No, es que aquí, mira, no se puede comprar nada ni hacer ningún negocio sin conversar con un abogado amigo. Por ejemplo, tú vas a comprar un apartamento. Hay un contrato, ¿verdad? Claro. Uy, tú eres abogado para tú firmarse ese. No. Incluso si tú no tienes un gran amigo que ni te cobra, no, búscate un abogado que no sea amigo tuyo y págale. No. Gasta esos 3 cheles. Claro. Sí, mire, hermano, yo nada más quiero que usted me lea ese contrato. Porque hay que recordar, sobre todo, cuando tú tienes 3, el caso de Julián, 4, 5 apartamentos, 10, 2 villas. 10, 20 villas. ¿Villa dónde mi villa? Claro, todo es más fácil. ¿A dónde la mía? Ahora, tú te imaginas una persona fajada trabajando, los que hemos vivido y trabajado en los Estados Unidos en niveles de poca monta, ¿no? En trabajo de poca importancia de obrero, lo podemos decir. O sea, esa vida, eso hay que irlo a vivir allá. El sueño americano la jode, no es. Entonces, que tú te vayas 10 años, 12 años, esos inviernos neoyorquinos, tú logres esos 4, 6, 8 millones de pesos para comprar un apartamento y a ti te estafen. Por eso yo acabo de decir que es un milagro de Dios que ese señor esté vivo. Lo que pasa es que, por ejemplo... Porque lo lógico hubiese sido que alguien perdiese la razón y que entre el mar. Pero en esto lo que yo quiero insistir, señores, de limosna abundante hasta el santo desconfía. Hasta en los supermercados, si hay un yogur que lo están vendiendo al 80%, al 20% del precio, búsquele la fecha, que eso es que se vence pasado mañana. Tú sabes que mi amigo y hermano, que quiero mucho, Jaime David Fernández Mirabal, tenía una frase cuando estaba en medio ambiente que parece troglodita, pero que tiene sentido. Decía, si legal te metiste, ilegal te saco. Porque la gente te hace el fraude y después dice, no, ve a la justicia. No. O sea, tú quieres violar la ley, pero para yo reclamarte a ti que yo cumpla la ley. ¿Pero de qué manera? ¿Entendiste? Ya, claro. Entonces, ¿qué pasa? Y no mencionas a Jaime David, no tiene nada que ver con esto, pero la gente lo hace... Pero se buscó muchos enemigos por hacerlo bien. Pero ha hecho uno de los mejores de los trabajos más hermosos. Eso le va a quedar a la familia de él, olvídate. Totalmente. El nombre de Jaime David cada día se crece más, independientemente de su forma, que es hermosa también. Pero lo que te quiero dejar dicho, y vuelvo al tema inmobiliario, ¿qué hace la mafia? Sobre todo la mafia siciliana. No me robe porque yo no te voy a matar a ti. No me robe porque no va a quedar un solo descendiente tuyo. No te coja lo mío porque yo no te voy a matar a ti, yo te voy a matar a tus hijos. Entonces no te lo coja lo mío. ¿Tú entiendes? No es que tú eres tan macho que tú vas a robar y no te va a pasar nada. No, a quien tú vas a impactar es a tu familia. Entonces, no te lo digo como un mensaje, pero la gente termina deshartándose de que el Estado no sea capaz de agarrar ese sinvergüenza y aplicarle lo que tenga que aplicarse. Es que tú acabas de tocar un tema delicado y de una actualidad cotidiana. La mafia te lo dice, mira, no lo haga para que no te pase esto. Sencillo, una familia tiene una finca de 55 tareas
que la señora heredó de su padre, que la compró en 1937. Bueno, el lío de la tierra de Baní ahora que... Se oyó bien. No, estas son peores. Estas son de Baní, pero son de 1937. Ese señor la heredó la hija. Y un día alguien entró y se metió. Entonces hay un problema social. ¿Cómo un problema? Y a mí qué me importa que este hijo de su santa madre, que se metió en la propiedad mía, que heredé de mi mamá, que heredó de su papá, ¿a dónde él va a vivir cuando yo lo saque de ahí? A mí qué me importa. No, que hay un problema social. Pero ¿cómo un problema social? ¿Cuál es el problema social? Entonces, ojalá, qué bueno, es un tema para otro día, para que lo desarrollemos. Se llama debemos ir a pausa. La omertad. Pero aquí hay ejemplos. No me haga daño, porque yo no te voy a hacer daño. Sí, pero ahí entra el populismo y la irresponsabilidad de los gobiernos. Ahí entra la irresponsabilidad. Sí, pero ahí entra la irresponsabilidad de los gobiernos. Si tú te metiste en una propiedad ajena, 20 años después hay una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia, usted sale de ahí y punto. ¿Para dónde usted va? A mí no me importa. Haga una misa para agradecerme que vivió 20 años en mi propiedad. Pero ahí entra el populismo y el ganar votos. Y después nos quejamos de lo que está pasando en América Latina y del desprestigio de la democracia liberal en todo el mundo. Vamos a pausa, Vladimir. Día a día, un resumen.